Hola, te doy la bienvenida a Crece tus clases, un podcast sobre formación para adultos, captación de alumnado y cómo evitar que las clases sean un muermo. Yo soy Eduardo Suárez y cada semana te traigo un invitado con el que aprenderemos sobre estos temas. Así que si estás en el negocio de la formación, estoy seguro de que te resultará muy útil. Recuerda suscribirte si te gusta, para ti es gratis, pero a mí me da la vida. Bueno, tenemos a alguien aquí al lado, así que ¡comenzamos! Hola, tenemos hoy por aquí a Chus Naharro, que es súper especialista en newsletter y como sé que este es un tema que a muchos centros de formación y creadores de contenidos que venden formación a veces se les hace bola, es que la tenía que traer y como se ha prestado bien, aquí la tenemos. Entonces, Chus, tú tienes un montón de experiencia y has pasado por un montón de proyectos diferentes. Entonces, si nos quieres contar ahí un poco a vuela pluma sobre tu trasfondo, lo que te ha traído aquí hoy, pues cuéntanos un poco. Vale, bueno, yo al final vamos a quitarle a un súper especialista, quedémonos en especialista, que, que nadie sabe todo de todo. Eso de newsletters, ¿no? El formato, vamos a empezar a quitar hierro sobre el asunto. Newsletter entendida como, oye, un email que te permite divulgar, acercarte más a tu audiencia y, por supuesto, que esa audiencia convierta en el objetivo que te hayas marcado. No esa newsletter vista históricamente como un panfleto de ofertas o spam, ¿vale? Eso que esté claro porque los tiempos han cambiado y es verdad que dependiendo del sector o el círculo en el que nos movamos, hay gente que escucha newsletter y dice, uff, eso que me envían sin yo ni siquiera haber dado consentimiento. No, aquí Es, vamos de otra forma. exacto, no es la newsletter como te voy a tirar ahí todo mi catálogo de productos y servicios, publicidad y a saco, sino intentar dar algo de valor a la persona que está al otro lado, ¿no? O a las Eso personas. es. Mientras más Eso mejor, es. está claro. Eso es. Y al final, ¿por qué me decanté por este formato? Bueno, pues porque yo en 2017, bueno, anteriormente sí que fui directora de marketing de una empresa y tal, y obviamente pues llevaba la parte de la newsletter, la comunicaciones por email, y paralelamente me creé una newsletter sobre un proyecto mío personal sobre tecnología y demás. Y empecé a ver lo potente que era el conectar con esas personas vía una newsletter semanal en la que yo digamos que me mostraba más como, o sea, humanizaba muchísimo más mi marca personal que lo que podría publicar en redes sociales o incluso en el blog. Entonces, a partir de ahí empecé a enamorarme del formato. Paralelamente yo tenía mi proyecto, o sea, mi trabajo por cuenta ajena. Y en 2021 dio un giro a mi vida, dejé mi trabajo por cuenta ajena y en ese impasse de, oye, Chus, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? De diseñar mi vida, tanto personal como profesional, pues como no me puedo ver quieta y tenía ciertos contactos en el mundo de la newsletter, otras personas que tenían newsletter, etcétera, lancé una encuesta para ver cómo estaba el sector de las newsletters en castellano, porque yo ya sí que veía cierta tendencia en Estados Unidos que estaban como en ebullición y aquí no tanto. Entonces, bueno, lancé esa encuesta, hice un estudio a raíz de eso y, ojo, empecé a ver que a la gente realmente le interesaba los datos que salieron del estudio, el interés por la newsletter. Y ahí dije, ostras, esto puesto que tengo cierta experiencia en el contenido, también tengo un background de marketing de contenidos y demás, pues me tiré a la piscina, había agua y desde entonces pues eso, me dedico un poco a asesorar y a ayudar a otros a crear, a crecer y a monetizar sus newsletters. Y hablando de eso que dijiste en ebullición, tú estás en ebullición constante porque tienes bastantes más proyectos, quiero decir, tienes el podcast, tienes también una membresía, entonces cuéntanos un poco. Mm. Sí, al final está todo unido y de ahí, si quieres, vamos lanzando ya pildoritas, porque Venga, yo lo que digo siempre cuando hay que crear una newsletter, no siempre se crea como un proyecto independiente, ¿no? Hay que pensar, ostras, qué pieza juega la newsletter dentro de un proyecto más global. En este caso, pues una academia, ¿no? Pues, oye, no va a hacer una newsletter sola, ¿no? Tiene esa newsletter que pieza estratégica juega dentro de tu proyecto. Y en mi caso es igual, yo tengo la newsletter, pero la newsletter es una pieza de mi proyecto global que no deja de ser Chus como especialista en newsletter.
Entonces, digamos que yo lo podemos ver como un embudo, ¿no? La parte de arriba, Claro. yo creo contenido en redes sociales para atraer a nueva audiencia. A esa audiencia trato de captarla, porque sabemos que esa audiencia no es real, la que depende de algoritmo y de lo que les apetezca a Instagram de turno o a LinkedIn de turno mostrar, al final a esa gente no la poseemos. Entonces yo por eso siempre digo que la audiencia real está en la lista de email. Por lo tanto, quien tenga una base de datos con emails tiene ahí una mina de oro súper importante porque ahí no depende del algoritmo y eres tú el que decide cuándo impactar a esas personas. Y luego, por último, la fase de conversión, la fase de, oye, ¿cuál es el modelo de negocio? Y ahí yo tengo, pues, la membresía que has dicho, que somos creadores de newsletters, donde, bueno, pues hay contenido exclusivo y también una comunidad donde compartimos cosas en común de la newsletter y tal. Un curso para crear tu newsletter desde cero, donde te enseño, bueno, pues paso a paso cómo hacerlo. Y luego la parte de servicios, de, oye, pues gente que me contrata para pues, la parte estratégica, hacer la newsletter con ellos, etcétera. Pero la newsletter al final juega parte de todo ese conglomerado. No tengo una newsletter y luego tengo un podcast, sino que al final están íntimamente relacionados. Sí, porque de hecho tú a tu podcast principalmente lo que te traes es newsletteros para que cuenten un poco como su proyecto. Eso está bien, si queremos entrar en ese mundo, ahí tenemos un montón de ejemplos, un montón de gente que podemos escuchar de cómo lo hizo cada uno, que Ujú. cada película es completamente distinta. Justo. Al final, claro, yo pensé, ostras, ¿qué tipo de podcast, qué tipo de programa puedo hacer yo para llegar al público objetivo, que es gente que quiere crearse una newsletter? Pues digo, vale, pues si entrevisto a perfiles diferentes, voy a traer a perfiles diferentes de gente que se van a inspirar con esas entrevistas y por lo tanto ya me van a conocer y de nuevo, si quieren saber más sobre esto, me van a dar su email para estar en mi lista, etcétera. ¿No? Un poco la lógica más allá de newsletter, es lógica de contenido de cómo atraigo a Eh, público. sí, un poco de la estrategia que hay detrás. Y mira, una cosa sobre tu curso. Yo he visto que está súper bien valorado, es un curso súper completo para crear una newsletter desde cero. Entiendo que no solo la parte técnica, sino también todas las preguntas que te tienes que hacer y las cosas que tienes que tener claras antes de lanzarla, desde cómo vas a comunicar, bueno, un montón de cosas. Eh, las críticas que tienes de tu curso son brutales, impresionantes. Entonces, te lo tengo que Afortunadamente. preguntar como formadora, Sí. ¿qué es lo que haces? ¿Cómo presentas los contenidos? ¿Cómo montas las clases y demás para que la gente se enganche? Porque ya sabemos que hay un montón de cursos por ahí en internet que la gente se los compra y luego ni los termina Mm, porque se aburren a las primeras de cambio. Entonces, sí. cuál es tu secreto? Yo como consumidora también me he comprado algunos de esos que me aburro, pero también aquí creo que hay y tú de esto sabes mucho más, el factor motivación, ¿no? Que muchas veces nos compramos cursos por comprar, y hasta que no tienes realmente la necesidad, ¿no? Yo lo he visto, la gente que realmente ha hecho el curso en poquísimo tiempo, incluso luego ha llegado a contratarme una consultoría y tal, es gente que estaba súper comprometida porque tenía claro que quería crearse una newsletter. Ha habido otras que, bueno, he hecho ciertas promociones, luego si quiere hablamos de promociones y tal, y claro, como al final genera cierta urgencia por la compra, pues dicen, uy, voy a comprar el curso y al final pues han hecho 2 lecciones y ya está, ¿no? O sea que el factor motivación del alumno es fundamental, más allá de que tú puedas entretener, porque puedo entretener mucho con las lecciones, pero si no estás en el modo, porque al final tenemos multitud de cursos, multitud de tareas, entonces, insisto, el factor motivación es clave. Más allá de eso, ¿cómo trato de motivar y tal? Pues trato de hacer lecciones muy cortas, pues yo que sé, máximo 10-15 minutos si es algo técnico, pero eso, que cada vídeo, porque suele ser en vídeo, resuelva una pregunta o un tema cortito. Un problema concreto. Sí, porque sobre todo lo quiero pensar como una vez que te has mirado el curso y quieres retomar una acción concreta, no pienses, ostras, esto que habló ella, ¿en qué momento del vídeo lo creo, ¿no? Sino que, oye, trato de desglosar todas las lecciones por puntos de interés para que luego sea más fácil recuperar esa lección. No, pero Em, eso es importante, pero, disculpa, sí, porque no, sí. no solamente estás pensando
en esa primera experiencia cuando la gente se hace el curso del tirón, sino cuando ya me lo he visto todo, he tomado mis decisiones, estoy montando la newsletter o estoy lanzándola y dices, guau, este punto en concreto, ¿cómo era? Que lo puedan encontrar fácilmente y que no tengan que tragarse ahí en medio de una lesión de una hora a ver en qué momento hablaba Chut de este tema, que yo sé que lo Mm. mencionó, sino que lo encuentren a tiro hecho, ¿no? O Sí, sea, eso a mí me parece, ya te digo, aquí seguí un poco la lógica de yo como consumidora de cursos, que es lo que más me funcionaba y creo que eso facilita mucho no solo la adquisición de nuevos conocimientos, sino luego el recuperar esas lecciones y esos eso, conceptos. que sea una herramienta a la que puedas volver, no una cosa que te ves una sola vez y ya está. Bueno, eso es un ejercicio de empatía bastante potente, ¿no? Te estás poniendo en el lugar de tu alumnado, en el lugar de qué querría yo si estuviera haciendo este curso y sé que en algún momento voy a tener que volver a consultar alguna cosa. Ujú. Sí, Pues esa sería una. La segunda, y esto creo que es algo natural, o sea, no lo hago a posta, sino que me sale como tal por como soy, el hecho de ser yo, es decir, de no ponerme como, oye, Chus ahora ha vendido un curso, tiene que ser una persona súper seria, que no se puede equivocar, si se equivoca, repite. No, o sea, naturalidad máxima. Y más en mi caso tiene sentido porque la mayoría de gente que compra mi curso ya como que ha pasado por las distintas fases estas de escuchar mi podcast, de leerme. Entonces, al final hay una coherencia de cómo yo me comunico, de si tengo que soltar un chiste malo porque va en mi persona, lo suelto, ¿no? Y al final eso a ti te acabo de sacar una sonrisa. Ostras, si alguien está con un tema y más si es técnico y oye, se me escapa un chiste, una muletilla o me equivoco y digo, "Uf, esto también pasa cuando configuras una herramienta", al final eso desconectas del patrón en modo tengo que estar súper atento y relaja un poco, ¿no? Y baja un poco la tensión en el momento de aprender. Pero eso, insisto, lo hago de forma natural. No es que diga, ostras, esto me lo he planteado así, aquí tengo que meter un chiste, aquí me tengo que equivocar porque tiene sentido. Y no, no, eso pero a es mí me que funciona. es que es coherente con tu personalidad, porque es lo que vemos en redes sociales. No vas de súper seria ni de súper Mm. perfecta, sino de cuentas las cosas, te pones un GIF animado así como señalando donde que pinchado, lo que sea, y es parte de tu personalidad y se nota. Y hombre, una cosa cada vez está más clara, ¿no? Y es que cuando proyectamos nuestra marca, nuestra identidad por Internet, va mucho también lo de la personalidad y la gente al final te compra no solo por el contenido que tienes, sino por quién eres y porque han conectado contigo de alguna manera. Ujú. Y más en tu caso, que te pueden ver en redes sociales, pero también te pueden ver en un vídeo, te pueden escuchar en el podcast, mandas tu newsletter y ven cómo escribes, ves cómo te comunicas también de forma escrita. Entonces, hay muchas formas de encontrarte y de ver la personalidad que tienes. Y tú te muestras tal cual como eres, así natural. Eso, oye, no es tan fácil de encontrar hoy en día. Aunque, bueno, me acuerdo de José de Acción Viral, que lo entrevistamos al principio, uno de los primeros episodios del podcast, que está un poco en esa cruzada de antiaburrimiento y de, Ujú. y de, como hemos dicho más de una vez, ¿no? De sacarle el palo del culo a las marcas, que es algo que yo me encuentro Sí. mucho en mi día a día. Entonces, yo sé que tú has trabajado con muchos creadores de contenido que crean sus cursos y demás, pero no sé si has trabajado con algún centro de formación. Me has dicho que no No, directamente. Entonces, vamos a ponernos en ese lugar de si te vieras en la situación que te viene un centro de formación, que normalmente además tienen listas muy gordas y muy desaprovechadas. Estoy hablando de 15.000, 30.000, 40.000 personas. Tú dices, madre mía, ¿cómo no estás mandando una newsletter? sí. Y se les hace un mundo, ¿no? Entonces, te voy a poner como una especie de caso práctico de imagínate Vale. que es un centro de estas características y a ver qué les recomendarías, ¿no? Pues mira, vamos a poner el caso, por ejemplo, de un centro de formación que vende formación para empresas, ¿vale? De todo tipo de sectores, todo tipo de formaciones. Tampoco te quiero acotar mucho el hilo. Y normalmente son formaciones online que ya están grabadas, que bueno, si tienes un profesor para preguntarle dudas y tal, pero el profesor no te va a estar dando las lecciones ahí en directo. Ujú. Y han tenido un montón de empresas, además de sectores diferentes, con lo que igual la parte de segmentación podría ser importante. Si estamos en ese punto de, mira, es que tenemos una base de datos de no sé cuántos miles de personas y no la estamos aprovechando.
cómo estratégicamente, porque la parte técnica, bueno, se pueden hacer mil cosas, no vamos a entrar ahí para que no sea muy aburrido, pero estratégicamente, ¿cómo les pondrías en marcha ese proyecto de la newsletter? Para que ellos fueran, digamos, independientes en unos pocos meses. Ujú. Pues a ver, yo lo primero que analizaría o mediría es la temperatura de esa base de datos, porque claro, puedes tener 15.000, pero que en realidad solo tengas 3.000 activos, ¿no? O 3.000 dispuestos a, oye, me interesa esto. Entonces, primero hacer limpia o medir la temperatura de esa base de datos para saber cuántos en verdad siguen activos, cuántos ya no les interesa y tal, porque aquí sí, podemos tener listas muy grandes, pero efectivas en verdad suelen ser un porcentaje menor, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo siguiente, el tema de estrategia, ¿no? Vuelvo un poco a esa pieza dentro de el objetivo que quieres conseguir. Si que quieres, si quieres seguir mostrando tu catálogo a las empresas y ya, o si quieres ir más allá y hacer lo que yo llamo email branding. Branding, ¿no? Más que, o sea, está el email marketing, que es vender a través del email, pero luego también está la parte de, oye, conectar, trabajar tu marca, potenciar tu marca, etcétera, y seguir trabajando tu confianza. Y yo eso lo llamo un poco email branding. Entonces, eso es muy interesante porque ahí, claro, al final la estrategia de contenidos que haces con tu newsletter cambia. Ya no estás mostrando un catálogo de esto, tengo estos cursos, etcétera, sino, oye, en base a los cursos que yo quiero potenciar para vender a esa audiencia que tengo, voy a ver qué tipo de contenidos les puede interesar para yo empezar a generarle cierta conciencia del problema, como yo, como ente que vende los cursos, soy la mejor solución, etcétera, ¿no? Un poco, y ahí incluso si tienes una persona que escriba más que escribe el centro de formación, mucho mejor, ¿no? Hacer como un embajador, personificar un poco la representación de esa marca porque humaniza mucho más. Eso también lo veo un poco clave. Sí, es verdad, eso es algo que yo les insisto mucho, que el email no se mande en nombre de la empresa, sino que sea en nombre de Pepito Pérez o Paquita Pérez, en nombre de la empresa tal, pero que es una persona, vaya, que vean una Ujú. persona al otro lado. Mira, a mí me tocó hace poco resucitar una de estas listas así un poco muertas. ¿Y cómo fue? Pues mira, te cuento un poco. Vamos a ver. Yo a menudo me encuentro con el problema de que los centros de formación no valoran al ex alumnado, ¿vale? Ujú, Porque, también. mira, ya estudiaron conmigo, ya que cuando una persona puede hacer varios cursos con un centro de formación, y es más, una persona, incluso aunque no vaya a estudiar más cursos, igual le llega una información y se le ocurre, joder, a esta persona le vendría bien y se lo reenvía. Entonces, yo creo que tiene mucho valor y además, hablando también, hace unos episodios del podcast hablaba con Tatiana Laravalle, que ella tiene un proyecto con la Universidad Europea de Madrid Ujú. y me comentaba que tenían no una, sino varias newsletters y la que enviaban al exalumnado era súper importante porque los exalumnos eran los principales embajadores de su marca. De hecho, incluso tenían un programa que la gente cuando llegaba el primer día, el que les acompañaba y les daba el recorrido por la universidad, les enseñaba el campus y demás, no era personal del centro, ni era un profesor, ni nada de eso, sino era un exalumno. Entonces le Qué guay. contaba desde su punto de vista, desde su experiencia y tal. Entonces, como querían dirigirse a exalumnos, cogimos un grupo pequeño, un grupo piloto, que eran unas 3.000 personas, y un poco les mandamos una newsletter diciéndoles eh, bueno, que querían empezar a trabajar más con los exalumnos, que sentían que los tenían un poco abandonados, entonces que iban a tratar temas de optimizar el currículum, entrevistas de trabajo, búsqueda de empleo y todo este tipo de cosas que para las características de ese centro de formación tenían sentido con su exalumnado. Y la verdad que como fueron así un poco humildemente, dijeron, mira, tenemos estas ideas, pero queremos saber si te interesan. Aparte, si, por supuesto, con el enlace de, oye, si no quieres recibir esto, pues te das Sí, de baja y no pasa nada. básico. Eso es fundamental para cumplir con la legalidad, además, hoy en Eso. día. Y bueno, y un poco, estos son los temas que hemos pensado que podríamos tratar. Y
bueno, cuéntanos un poco qué te parecen, si hay algún otro que te gustaría ver y que no se nos haya ocurrido y demás. Y oye, la respuesta fue buenísima, súper pocas bajas, ciento y pico, casi 200 respuestas Qué bueno. de alumnado. Y ya te digo, y era una lista que estaba muertísima, o sea, no se estaba haciendo nada con ella. Ahora van a hacer con un segundo grupo ya de 7.000 personas y a ver si les funciona igual de bien, pero Mm. no sé si a lo mejor dentro de lo que hicimos nos dejamos algún paso importante. Entonces, si me imagino que tú te habrás visto en estas más de una vez, de tener que coger una lista que se ha ido almacenando ahí y que está muerta y no pasa nada con ella, y no sé, un poco cómo lo harías tú. No, yo la verdad es que según estabas comentándolo, es clave eso que has dicho. Lo primero, honestidad, porque al final eso ya partimos otra vez, ¿no? De eso de humanizar, no simplemente decir, oye, que eres alumno, he decidido yo por mi cuenta que voy a mandarte de nuevo más emails, ¿vale? Porque te tengo abandonado, y esto es lo que voy a mandar, si te gusta bien y si no te das de baja. No, o sea, precisamente la estrategia vuestra fue mucho más natural y creo que parte del éxito de esa respuesta, que ya te digo que no es fácil conseguir respuesta, viene precisamente de esa naturalidad de hacerlos partícipes, ¿no? Y eso es clave también para, me pongo un poco técnica, la entregabilidad, es decir, evitar que vayamos a spam, etcétera, el fomentar que la persona responda el email, porque no nos olvidemos que la newsletter no deja de ser un email y si tú le das a responder, empiezas a hablar con esa persona que envía. Entonces, la verdad es que no haría nada diferente, de hecho siempre suelo partir de, oye, vamos a retomar el contacto con ese público más frío, vamos a decirle cuáles son nuestros planes nuevos y que si no les interesa se den de baja. O sea que por ahí súper, súper bien. Sí, a mí me sorprendió mucho las respuestas. Por supuesto, me hubiera gustado que fuera más, pero ya fueron bastantes. Pero sobre todo me sorprendió que hubo muy poquitas bajas. Yo esperaba ahí unas pantadas brutales y decir, bueno, pues nada, ahora nos Sí. quedan 2.000 o 1.500 o 2.000 y algo, pero no, fueron las bajas contadas con el dedo de una mano. Evidentemente, si empiezan a mandar más email, seguirán habiendo Mm. más bajas, pero es parte de ese proceso de limpiar esa lista que estaba ahí muy en desuso, entiendo, ¿no? Y también te digo, las bajas pueden ser buenas o malas. Yo prefiero una baja a alguien que ni siquiera abre el email. Incluso a nivel también de las señales que se envían para esa entregabilidad y que no vaya spam y tal, es más positivo tener una baja que una persona que no te abre el email, porque eso, digamos que es más negativo que se dé de baja. Entonces, bueno, que muchas veces decimos, uff, una baja qué mala es, porque al final la lista va decreciendo, pero es peor tener una lista mayor y que el porcentaje de apertura, que no es una métrica del todo real, pero no vamos a entrar en eso, vaya decreciendo porque al final no interactúan con tu contenido. Mira, ya que has mencionado ese concepto de entregabilidad un par de veces, ¿te parece que explicarlo un poco? Porque me imagino que mucha gente que nos escucha igual no sabe de qué va esta película de la entregabilidad y por qué es tan importante. Ujú. Sí, fíjate, una vez asistí así a un taller de entregabilidad y me gustó mucho la metáfora que pusieron y es que al final estamos en el Serengeti, ¿no? Y somos una cebra que queremos cruzar el río. Ay, ya no recuerdo. Mira que estuve en Tanzania de luna de miel, pero no recuerdo bueno, el Masai Mara creo que se llama el río. Y claro, yo la cebra como tal es el correo y quiere cruzar a la otra parte del río, que es la bandeja de entrada de los receptores. Pero claro, hay veces que salta un cocodrilo y come a la cebra. Entonces, ese cocodrilo suelen ser esos filtros de spam o esos problemas técnicos que nosotros no se nos escapan porque realmente dependen de esos clientes de correos, como pueden ser Gmail, Outlook, etcétera. Entonces, nosotros como cebra que quiera pasar a la otra parte del río, lo que tenemos que hacer es lo que esté de nuestra mano, que al final son buenas prácticas y entre ellos lo más técnico que podemos hablar es el tema de enviar, eso es básico, desde un dominio corporativo, es decir, desde el email corporativo del centro de formación. Ese dominio que esté autenticado en la plataforma de email marketing, ¿vale? Pues eso sí que ya es súper técnico, es
Sí, cambiar unos parámetros a nivel de dominio, en la etcétera. zona DNS y todo el tema, sí. Vamos a no Eso entrar es. por ahí, que es bastante Sí, técnico. pero por eso estoy así un poco bajándolo al nivel cebra. Y luego al final, el tema que estábamos hablando de que al otro lado haya gente que realmente haya dado el doble bueno, que quiera recibir esos emails. Es decir, que no cojamos una base de datos de fulanito que una vez es que impartió un taller offline de esto, entonces como esa gente dio ese taller y recibió ese taller, yo ahora doy por hecho que le interesa mi formación, ¿no? No, o sea, si quieres escribir a esa gente, la escribes, pero le pides permiso y si te dicen que sí, ya los pasas, no al contrario. Eso sería un poco esta entregabilidad. Al final es tener en cuenta ciertas partes técnicas, pero también ciertos temas de permiso y de, oye, contenido relevante al final. Si tú estás diciendo que vas a enviar contenido de pequeñas píldoras para mejorar tu currículum, por ejemplo, y luego resulta que no mandas nada de contenido educativo y solo mandas el compra mi curso si quieres mejorar tu currículum, pues al final eso no casa tanto con la propuesta de valor que estabas vendiendo. Claro, no, y además, y aquí como tú controlas mucho de marketing online, hay algo que me gustaría que habláramos, que es que es una cosa que me encuentro muy a menudo con los centros de formación, que van a redes sociales a poner su cartelito de este es mi curso y ¿Mm? pretenden que la gente coja y desde ahí llame al centro y se apunte. Y normalmente las ventas en Internet nunca son tan directas. No. Entonces, cuéntanos así a grosso modo cómo debería de ser ese proceso para que funcione. Sí, bueno, al final lo que decía un poco al principio, que las redes sociales también para captar la atención, pero al final la mayoría de las ventas se producen a través de un contacto directo vía email. Entonces, es muy difícil vender en redes sociales. En redes sociales lo que tenemos que trabajar es un poco ese interés en la formación para que se suscriban a esa lista concreta. Puede ser los típicos lead magnets, ¿no? Pues oye, si la formación, por seguir poniendo el ejemplo del currículum de cómo hacer un currículum mejor, pues si la formación va sobre eso, ostras, crea un mini curso por email o un mini recurso, comparte del curso en abierto para que la persona ya vea cierto, o sea, le muestres una capita de lo que va el curso, ahí ya le estás despertando el interés, le dejas con la miel en los labios y luego a través de ese contacto por email ya le vendes, ¿no? Le produces la conversión. Eso funciona mejor que el cartel que dices de compra mi curso. Claro, que es que está más que comprobado que normalmente necesitamos varios impactos hasta que tomamos una decisión. Entonces lo que hay que hacer es crear un caminito por el que la gente vaya pasando, vaya recibiendo esos varios impactos y para eso una herramienta genial es el email, porque si se suscriben, si tú les mandas un correo cada semana o cada no sé cuántos días o cada día, como lleva ya de moda un tiempecillo, pues al final la fuerza de la repetición también hace su trabajo, aparte de que en un email puedes hablar de un motivo por el que Mm. apuntarte, en otro email puedes hablar de, mira, estos alumnos que terminaron, que bien lo hicieron, y irles dando muchos motivos diferentes, muchas cosas diferentes que los puedan ir motivando, ¿no? Eso es. Al final, a mí eso se me escapa un poco, pero son técnicas de venta, pero llevadas al formato email. Y lo que tú dices, oye, pues tienes este problema, la solución es esta, pero no se lo presentas como compra mi curso, sino dentro del curso vas a tener estos, había este truco para optimizar tu currículum, pues dentro tienes muchos más ejemplos, bueno, un poco así. Miles de alumnos ya lo han hecho, recopilar algunos testimonios, un poco llevándolos día a día, tampoco tiene que ser un... La frecuencia es otra cosa que ahí sí que depende mucho del proyecto, pero al final eso, que no se suscriba y hasta dentro de 4 meses que vayas a potenciar ese curso, no le escribas, ¿no? Tengo una estrategia un poco de más tomas de contacto con esa persona porque si no se enfría. Sí, a todos nos encantaría poner un cartelito de sí, cómprame, ya que la gente fuera de Sí, cabeza, por pero supuesto. no funciona, no funciona. Sí, si la cosa se hace más poco a poco es porque el otro sistema es darte con la cabeza con un muro y mientras sigas ahí, poco va a salir. Vale, pues
Mira, me pasó hace poco el caso de, de- de una persona que es una creadora de contenidos, ¿vale? He empezado a trabajar con ella hace muy poquito. Ayer tuve la primera sesión de contenidos, que es una creadora que es una máquina de crear que yo no había visto nada igual. O sea, estamos hablando de una persona con 30 y pico años que tiene 3 libros publicados, 10 discos en Spotify, una peli en Filming. O sea, Madre mía. una cosa de locos, ¿vale? Tiene su newsletter, tiene abierto un Patreon, tiene un par de cursos, tiene, o sea, un mogollón de cosas. Y era, pero mogollón, o sea, una cosa de locos, ¿vale? Y era como, es que hay proyectos que sí, mira, esto me está funcionando, esto me va más o menos, esto no sé qué, pero esto no se está vendiendo y no sé muy bien por qué. Y cuando vi la newsletter, me llamó la atención porque es una cosa que no me encuentro muy a menudo, ¿vale? Manda un correo a la semana. Ujú, Un correo que suele ser pues relativamente corto de mírate esta cosa o mira otro. Pero luego de esos correos que manda, hay uno del mes que manda un testamento, ¿vale? Gigantesco, pero gigantesco, además con un montón de enlaces que un poco que lo pone todo ahí, ¿no? Mira, tienes esto aquí para mirar, tienes lo otro y tal cual. Y cuando yo lo vi, yo dije, oh, madre mía, me lo ujú. leí así de arriba abajo, pero sin pinchar en nada. Digo, vale, ya me lo he leído, pero si quisiera leerlo, pinchar todo lo que hay y tal, me podía echar la tarde perfectamente, Pues ¿sabes? sí. Entonces, yo sé que hay muchos formatos y muchas Ujú, formas diferentes de hacerlo, pero para, tanto para una persona que venda formación por su cuenta, como para un centro de formación que puede tener un montón de cursos diferentes, ¿tú cómo recomiendas hacerlo en una newsletter? Quiero decir, hablar de un montón de cursos, hablar de uno solo. Tengo tantos cursos que debería mandar un correo todos los días y cada día hablo de uno diferente, o mejor no hablar de los cursos y hablar de otras cosas y mandarlos a la web si quieren verlos. mm. ¿Por dónde lo...? Sé que es una pregunta muy abierta y puede haber un montón de Sí. casuísticas diferentes, pero así, con esta información, ¿por dónde lo tirarías? Vale, eso, con la información que tengo y tal, las pistas por donde yo iría sería plantear un calendario, ¿no? De, oye, ¿cuándo me interesa potenciar un curso para así hacer, digamos, más hincapié en vender ese curso a través a lo mejor de más frecuencia, etcétera? Y luego, eso que vaya parte de la newsletter en la que hemos dicho que vamos a trabajar ese branding, aportar con propuestas de valor, etcétera. Ahí, ojo, hacer una newsletter y no vender tampoco tiene sentido. Quiero decir, al final sí que hay que vender, no solo vender, sino hacer un contenido un poco más, pues eso, didáctico, que sigas resolviendo el problema que tiene la persona para que en el momento que decida hacer el curso tú seas su primera opción. Em, y que si mencionas algo y tiene sentido enlazar con un curso y que vaya a la web, lo hagas. O sea, ahí sí que es verdad que naturalidad. Pero lo que sí digo, porque a mí me ha pasado un poco que el hecho de vender constantemente cursos, al final es como la ceguera de los banners. Por eso yo recomiendo pequeños lanzamientos en los que, oye, cojas a esas personas. Aquí ya entramos en si segmentas la lista por intereses, por etcétera, ¿no? Porque si tienes la lista segmentada, ostras, y va a lanzar un curso específico a un segmento, pues obviamente no se lo va a mandar a toda la base de datos, sino que ahí cuando quieras potenciar ese curso, pues coge a ese fragmento de la lista y ahí sí que somos más insistentes para vender el curso y ahí si aplicas pues escasez, urgencia y tal, pues mucho mejor que si lo tienes siempre en Evergreen, porque eso es verdad que a mí me ha pasado y me pasa. Y lo que sí trataría de ser constante con, oye, si yo he prometido que en mi newsletter te voy a hablar de esto porque cada semana te vas a llevar algunas herramientas o algunos insights para aplicar y ser mejor profesional, pues que sea así, pero eso no quita de que, oye, si tiene sentido mencionar un curso o ofertar algún curso, se haga. O sea, digamos que a grosso modo tú lo que recomendarías es una parte de dar información de valor, dar información que sea interesante con la persona y sobre todo si está relacionada con el curso que quieres ofrecer, mejor porque más sentido tiene que quien lo lea y quien esto le resulte interesante, luego se apunte al curso. Pero entiendo, seguro que estás de acuerdo, pero vamos a dejarlo claro que enviar una newsletter simplemente para mandar información de cursos probablemente
aburra más, más gente se dé de baja o incluso la marque como spam. Por lo tanto, dame algo que me aporte Mm. y luego también te ofrezco el curso o lo que sea que estamos vendiendo, ¿no? Sí, eso es. Al final que la consecuencia de comprarte sea que me aportas tanto cada semana o cada vez que se envíe, que yo te tenga a ti como el referente para que sepa que tienes ese curso y por lo tanto, como me lo vas a ir contando en las newsletters, yo te voy a comprar. Pero si solo me hablas de, ¿no? Volvemos a esas newsletters de panfletos, de ofertas, ostras, es que eso no aporta absolutamente nada en este sector, ¿no? Un poco de que hay saturación de... Porque nadie nunca está tan receptivo a hacer cursos, no es a comprarte, yo qué sé, un maquillaje que a lo mejor sí que lo renuevas más, sino que, oye, yo necesito que tú me des algo de información gratuita para luego saber que tú eres la mejor opción para hacer el curso contigo, formarme contigo y tal. O sea, a tu respuesta, sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sí, básicamente te doy información de valor, primero porque así te aporta, pero también porque de esa forma demostramos nuestro Expertise, expertise sí. y luego pues ofrecemos el curso. Y mira, la parte de storytelling, de contar historias y demás, eh, dentro de esta estructura que hemos hablado de aportarte algo de valor y luego ofrecer el curso, ¿tiene cabida? ¿Tiene sentido? ¿Es algo que deberíamos de incorporar o es algo que si no incorporamos no pasa nada? Un poco como lo ves tú. Hombre, al final el contar historias o entretener, ¿no? Mientras estás contando algo divulgativo, educativo, siempre suma y es mejor. Pero es verdad que esto del storytelling se ha explotado demasiado y hay gente que con el hecho, ¿no? Como funcionan las historias, me invento una historia de cuando yo era pequeño y no tiene ningún tipo de moraleja con lo que quiero llevar, ¿no? Quiero decir que la historia está muy bien, pero tienes que saber contarla, sobre todo para convertirlas con el objetivo que quieres con el email. Por eso a mí me gusta un poco más el hecho de, vale, yo quiero lanzar este mensaje, voy a buscar la forma de, con una historia o con algo que te ha pasado o de forma entretenida, contártelo. Pero también te digo, hay newsletters que no tienen storytelling y funcionan muy bien, ¿no? Ahí al final es, bueno, un poco trazar la clave y pensar qué se quiere conseguir. Y también la persona que lo cree cómo se siente más cómodo escribiendo, etcétera. Claro, es que es verdad, hay que llevarlo un poco al estilo de la persona que se está ocupando para ver lo que mejor le encaja. Si es buena contadora de historias, igual tiene sentido añadir eso, y si no, pues por lo menos que dé recursos, información de utilidad para que no sea solo un panfleto publicitario. Ahora, como de todo hay en la viña del Señor, ¿vale? Sí. Porque te voy a contar el caso, pero pienso que probablemente les funcionó por su situación geográfica. Quiero decir, dentro de los centros de formación que yo les he dado cursos de captación de alumnos y demás, sí que me encontré uno que ya estaba utilizando la newsletter y le funcionaba muy bien. Tenían como 40.000 suscriptores, que no es poca Wow. cosa. Y ellos solo mandaban una newsletter al mes, que era un catálogo de los cursos que iban a sacar. No había nada más, ¿vale? Y le funcionaba muy bien. Me decían, es que hacemos esto una vez al mes, pero es cuando más alumnado se nos apunta. Ahora, ¿dónde está el truco de por qué esto le funcionaba tan bien? Pues que estaban en Lanzarote, eran cursos presenciales y Ujú. tampoco hay tantos centros de formación en Lanzarote, pues es una isla relativamente Ya. pequeñita, no tiene muchísima población, pero aún así yo decía, solo en Lanzarote tienes 40.000 personas. Sí, 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 sí. No, y te digo que me la abren, y que tenían una buena tasa de apertura, que se apuntaba un montón de gente todos los meses y tal, y yo decía, vale, pero bueno, que sepas que igual si hicieras eso en Madrid, donde tienes 60 academias más haciéndote, Sí, claro. No es lo haciendo la mismo. competencia, igual no te funciona. Mm. Pero sí, de todo hay. Bueno, Chus, me hablabas de que la newsletter al final es un paso más o una acción más que puedes hacer dentro de tu estrategia o del ecosistema de contenido que estás creando. En tu caso, pues tienes el podcast también, tienes la parte de redes sociales y demás. Entonces, si estamos diciendo que poner el cartelito del curso en las redes sociales no es lo que mejor funciona, ¿qué cosas recomendarías? Y bueno, luego te voy a preguntar un poco también de cómo haces tú para gestionar esa parte de redes sociales y demás.
pero vamos, a un centro de formación que se está dedicando a publicar carteles y ven que no le funciona, ¿qué otro tipo de cosas crees que podrían hacer en redes sociales? Bueno, pues al final contenido corto, ¿no? Porque al final tampoco se trata de escribir parrafadas para captar la atención, sino pensar, oye, mi audiencia, ¿qué necesita o qué le llamaría la atención? Y tratar de llevármelo a un contenido más didáctico, más entretenido, volvemos a lo de antes, para pues eso, que nos descubran en la parte de arriba y sobre todo enlazarlo con cómo podemos llevárnoslo a nuestra lista de email, ¿no? A captar ese dato. Yo lo hago un poco así y de hecho lo que hago, claro, yo parto con ventaja porque ya tengo muchas newsletters, digamos, con contenido educativo, entonces en vez de crear desde cero, lo que hago es reciclar ese contenido, ¿no? Y a lo mejor una edición que ha sido más larga, pues lo que hago es, oye, ¿esto cómo me encaja dentro del formato de LinkedIn? Y lo reciclo para que, oye, que nueva audiencia vea esas píldoras y diga, ostras, esta tía sabe de newsletter, voy hacia su lista de email, ¿no? Un poco eso, pero claro, si partes de que no tienes ningún tipo de contenidos, pues de nuevo hacer un poco la estrategia de quién es mi audiencia, qué le interesa y cómo puedo hacerlo medianamente diferente a colgar solo contenido promocional autobombo, ¿no? Claro. Muchas veces también humaniza el cómo como centro de formación hacen las cosas, ¿no? Pues cómo crean los cursos, cómo... Ahí sí que ser un poco transparente. Eso humaniza mucho la marca. Entonces, por un lado, hacer un contenido más divulgativo, un contenido más personal, bueno, más personal o de empresa de centro, ¿no? Que muestre un poco las entrañas y luego la promoción, pero la promoción es un 10% de lo otro que tienes que hacer, porque también, ostras, yo sí tengo lanzamiento, bueno, hay que decir que estás de lanzamiento y que tienes el curso en venta ahora mismo, si no, también se desperdicia un poco esa audiencia y mucha gente ni se entera, ¿no? Muchas veces pensamos que somos muy spammers y que estamos haciendo mucho ruido y ni siquiera se han enterado, ¿no? Que en ese sentido es verdad que no nos de reparo, pero sí que combinarlo con otro tipo de contenidos. Y aquí es verdad que yo no soy experta en contenido, ¿eh? Te digo un poco lo que yo hago y cómo me funciona. Bueno, Igual yo creo has que eres traído a bastante alguien, experta, pero vale. igual has traído a alguien, yo qué sé, experta en Instagram y tal, y te dice, oye, pues tiene sentido que hagas reels, etcétera. Yo aquí te digo un poco que analices también lo que hacen otros, porque si tu centro de competidor no hace absolutamente nada, ya estás teniendo ventaja con que hagas un mínimo de contenido, ¿no? No, de hecho yo les suelo decir que está bien que miren lo que hacen otros centros de formación, pero como todos los centros de formación se miran unos a otros y al final hacen las mismas cosas que no funcionan, que no se queden solo ahí, sino que miren, mira a ver si hay algún creador de contenido que está vendiendo el mismo tipo de cursos por su cuenta y Ujú. probablemente esa persona sí se esté comiendo la cabeza para hacer cosas más Sí, originales. ese es bueno. Porque ya te digo, los centros de formación me dicen, bueno, pero es que yo tengo mirado esta competencia, esta otra y tal, y es que todos lo hacen. Digo, pues precisamente por eso, tienes que hacer algo diferente. Claro. Sí, ¿no? Y dicen eso, ¿no? Que la creatividad al final es beber de otras fuentes, de otros sectores completamente diferentes y traértelo al tuyo. O sea que ahí es verdad que no es fácil, porque aquí nada es fácil, pero es que si queremos tener cierto éxito o al menos intentarlo, hay que salir un poco de la cámara de eco. Sí, y un poco atreverse a hacer cosas diferentes. Es que yo hace poco hablaba con un centro que me decían, ya, pero es que bueno, mandar un email a la semana, vale, ahora que no tenemos tanto volumen de cursos y tal, está bien, pero cuando estemos con un montón de cursos a la vez y tal, ¿cómo vamos a sacar el tiempo? Y digo, a ver, que estamos hablando de un email a la semana, no que tengas que sentarte a escribir un correo todos los días. O sea, ¿cuánto tardas en escribir un email? Aunque te quite media hora, aunque te quite tres cuartos, aunque te quite una hora, no puedes liberar una hora a la semana para hacer esto. Claro que puedes. Otra cosa es decir, voy a establecer este tiempo para esto y lo voy a sacar adelante, sea como sea. Pero es que si hacemos cosas y no funciona, pues habrá que cambiar y hacer cosas nuevas. Sí. Bueno, y en tu caso concreto, Chus, ¿qué tipo de contenido compartes en redes sociales? Un poco cómo lo haces, cuál es tu estrategia. Y una pregunta importante que siempre le hago a todos los invitados, menos al de la semana pasada que se me olvidó.
que es cuánto tiempo dedicas al día a las redes sociales, aprox. Bueno, voy a empezar por el final. ¿Cuánto tiempo aprox? Pues mira, ahora mismo estoy casi, o sea, solo en LinkedIn, porque X ya lo tengo bueno, abandonado porque no me daba cierto, ¿no? El alcance es verdad que ha disminuido. Entonces, ahora estoy mucho en LinkedIn, publico 2 veces a la semana. ¿Vale? Es decir, previamente me creo el contenido y luego, pues cuando llega ese día, lo publico y sí que intento estar la primera hora así medio interaccionando y interactuando y demás. Y cada día, ¿vale? Porque también hay que entender un poco cómo funcionan las redes sociales, dónde estamos y tal. Y al final LinkedIn lo que requiere, lo que pide es interacción. Y que comentes a otros y tal. Entonces, para esto me he creado que cada día mínimo tengo que comentar a tres personas diferentes y hacer 10 likes, ¿vale? Digamos que me he marcado como ese micro objetivo me lo toma como un juego porque si no es que no entraba. O sea, es verdad que muchas veces da pereza o a lo mejor solo entras, sueltas tu mierda, ¿vale? Y te vas. Y al final, entendiendo el algoritmo, eso no funciona así. Entonces me crea como este mini reto de decir, oye, cada día tengo que completar esto porque si no, no entraba. Y no quiero dedicar más y no suelo dedicar más de media hora. Es verdad que los días que publico y que requiere más interacción, sí que suelo visitarlo 2, 3 veces al día, pero si no, primera hora. Me marco esos objetivos de interactúo 3 veces y hago likes y es verdad que no siempre solo dejo tres contenidos, al final empiezas a ver cosas interesantes y tal, y siempre es más, ¿no? Vale, pero Y es sí que como tu se nota, mínimo, ¿no? sí, eso es, mi mínimo para, oye, marcar esa tarea como hecha. Y es verdad que desde que estoy haciendo eso y soy constante y demás, sí que estoy viendo que tengo más visibilidad o que al final cuando publico algo sí que tiene más repercusión. No, no, pero me mola mucho que cuentes esto porque es verdad y esto me pasa también con muchos centros que llegan, sueltan su contenido y se van atrás metidos en el arbusto, así como el meme este de Sí, Homer, ¿no? de Y Homer. ya no hacen nada más y luego dices que no me funciona. Digo, es que vamos a ver, es que estás tú en tu microcosmos y no interactúas con nadie más. Entonces, al final, si tú pones un comentario. Ojo, esto que quede claro, no pone un comentario que ponga muy interesante y los puntos de Sí. suspensión, porque eso que no aporta nada, sino intenta poner algún comentario que aporte a la conversación y demás. Luego la gente es muy cotilla y entra y miran tu perfil y ve las publicaciones que tienes y demás, pero tienes que poner algo que sea relevante con la publicación donde comentas, porque si Y no, también la gente está del mismo modo, es decir, esa gente quiere interactuar contigo, por lo tanto, se crea ahí una bola, ¿sabes? De que, y ya te digo, yo he pasado por el hecho de lo que hacen estos centros de lo escupo y me voy, también muchas veces por a ver si van a decir algo, si no le ha gustado y tal, y al final siempre hay gente que te lo agradece, que le parece interesante o simplemente que, oye, que de alguna forma le has aportado con esa pildorita, ¿eh? Ya digo que no hace falta escribir el Quijote, sino simplemente con que des un dato interesante, una herramienta curiosa, etcétera, joroba, aportas mucho más que no hacer nada. Y eso. y dime una cosa, la parte de intentar también llegar a gente nueva, seguir a un número de personas nuevas cada día o cada tantos días, ¿le dedicas tiempo a esa parte? No, eso es verdad que no, no lo hago, porque no hago prospección, es decir, yo no uso LinkedIn para buscar trabajo, lo uso como una herramienta de visibilidad arriba, de oye, yo publico sobre esto y mi red es verdad que me conoce o a lo mejor me siguió un día porque tal y le aparece el feed y es interesante lo que publico, entonces comenta, le llega a lo mejor a su red, pero es verdad que no lo uso como, y ahora ahí se hacen virguerías de seguir a un determinado perfil, mandarle automatizaciones de mensajes, etcétera. Se podrían hacer virguerías, pero ya te digo que yo a día de hoy, como uso LinkedIn es solo para publicar y para interactuar y tener cierta visibilidad para luego llevarme esa audiencia a mi lista. Pero aún así, dices que desde que has empezado a hacerlo de esta manera, estás viendo resultados. Sí, sí. Y de hecho, cuento aquí algo que compartí hace poco en mi lista. Em, claro, LinkedIn lo que valora es que la primera hora después de publicar, que haya mucha interacción, ¿vale? Entonces, lo que hice es que justo publiqué un artículo, además fue
algo divertido porque fue un juego como pasapalabra de que la gente tenía que interactuar y Ah, me tal. acuerdo. Y me aproveché de mi lista de email para decir, oye chicos, acabo de publicar este juego en LinkedIn, me gustaría que interactuara, etcétera, ¿no? Y la gente, de hecho eso, Oscar Feito, que ha pasado por aquí, él lo hace también. Sí, sí, Y lo cuenta ostras, ahí en el se tridente. hizo medio viral, no sé si 20.000 impresiones, cuando de normal tengo 1.000, no sé cuántos comentarios, o sea, es verdad que funciona y para esto la lista de email o tener una base de datos casa perfectamente porque te puedes llevar gente a esa interacción y que ese post se haga en cierta forma viral, ¿no? Vale, pues oye, un súper truco aquí que has compartido. Bueno, no me quiero alargar mucho más, pero hay un par de cosas importantes que te quiero preguntar. Además, que no lo he dicho todavía, ¿vale? Este es el último episodio de la temporada. Estaba loco por traerte, Chus, porque la parte de las newsletters yo sé que es algo que normalmente estos centros con los que yo suelo trabajar la tienen súper descuidada. Y no lo y para mí era importante hablar contigo y poner esto en valor y demás. Pero bueno, al margen de centros de formación, para otro tipo de creadores de contenido que quieran crecer en audiencia o que también quieran vender sus formaciones, otro tipo de productos y demás, últimamente estás hablando mucho de una plataforma para email de Substack que además tienes una entrevista, creo que es la última del podcast con esta chica que Sí, era paisana mía, pero que vive en Hong Kong, no me acuerdo el nombre ahora. Joder. Verónica, Jordi. Verónica, vale. Sí. Eh, y, mm, y estás comentando que a pesar de que es una plataforma que técnicamente va un poco justita, o sea, no tiene muchas herramientas para automatizaciones, otras cosas y demás, pero que es una herramienta que tiene un crecimiento orgánico bastante guay. Entonces, para una persona que esté lanzando un proyecto nuevo, que quiere empezar a vender y demás, ¿cómo ves la plataforma? Cuéntanos un poco, porque aquí en España yo creo que todavía es relativamente desconocida, aunque ya está sonando cada vez más. Sí, está sonando cada vez más y al final es que es tan simple en el hecho de, oye, yo escribo, se publica y captar usuarios es sencillo, ¿vale? No digo que sea fácil porque esto es como todo, se requiere constancia, publicar buen contenido, etcétera, pero sí que yo la suelo recomendar cuando uno no necesitas lo que hemos dicho, automatizaciones, segmentaciones y demás, sino que tu objetivo de primera es crecer audiencia. Entonces, estar ahí es muy potente porque al final no es solo, de hecho yo no la llamaría email marketing, es una plataforma de newsletter y de otras muchas cosas porque ya tiene una red social dentro, se llama Substack Notes, permite publicar podcasts, bueno, digamos que es un conglomerado que no sabemos hacia dónde va a ir, sinceramente. Y ya os digo, mucha gente de redes sociales se está yendo ahí porque al final es lo que siempre digo, que es que hay que captar el email, porque un follower no significa nada si no te da un email, ¿no? O sea, si no tienes la base de datos. Entonces, sí, absolutamente, si tu primer objetivo es crecer audiencia, etcétera, Substack es una herramienta muy interesante para ello. Pero insisto, si ya te quieres complicar la vida, ¿no? Bueno, complicar no, sino que si tu proyecto necesita ciertas automatizaciones, venta, integraciones y demás, pues se puede quedar un poco coja. Pero bueno, animo a la gente a que le eche un ojo porque igual en el punto en el que están arrancando puede ser interesante. Vale. Mira, y otra cosa que también haces y que no hemos mencionado hoy, y yo creo que vale la pena mencionarlo, es que tú sacas un estudio de newsletter, ¿verdad? Lo sueles sacar anual, ¿no? Sí, hasta ahora anual, pero me parece que con el tiempo que me lleva voy a empezar a hacerlo o sea, cada 2 años. Vale, vale, vale. Pues seguro que entonces tienes información sobre esto. Yo he escuchado que de media de los seguidores que puedes ver que puedes tener en una red social, claro, estamos hablando muy genéricamente porque no estamos hablando de ninguna red social en concreto, pero que más o menos te puede ver lo que publicas un 10% de la gente que te sigue. Hay mucha que no lo va a ver. En una newsletter, por lo que yo tengo entendido, de media, esto también puede variar mucho, pero bueno, de media te suele ver un 30% de la gente que tienes suscritas. Tú esas cifras, hablando así a términos muy, muy generales, ¿las ves así, las suscribes o te parece que no es exactamente de esta manera? Pues fíjate, yo un 30, o sea, de media igual sale el 30, pero yo si tengo una newsletter con un 30% me preocuparía.
O sea, es decir, yo por debajo del 40 lo veo ya como que hay mucha gente ahí que no le interesa o que hay que hacer limpieza porque para mí lo ideal es estar por encima del 45%. Y esto, sin meternos mucho en técnico, teniendo en cuenta que la tasa de apertura no es una métrica y cada vez menos porque se bloquean. A lo mejor hay veces que se abre el email pero cuenta como no abierto, incluso si lees desde la aplicación de Apple se cuenta siempre como abierto, pero en realidad no es. Entonces, bueno, hay que tenerla un poco como con pinzas, ¿no? Lo, Sí, lo no, no. interesante es medir más los clics que la apertura. Vale. Pero ya os digo, de siempre en email marketing se ha dicho que un 30% es espectacular y en el entorno newsletter como tal, yo por debajo del 45% lo veo como que, bueno, esa lista está un poco decayendo en cuanto a calidad de suscriptor. Vale, o sea que igual eso necesita una limpieza y quitar a la gente de... ¿Y alguna cosa, qué acciones puedes hacer para limpiar una lista? Aparte de mirar tú, por ejemplo, gente que lleve mucho tiempo sin abrir los correos o directamente invitarlos a que se desuscriban si no les interesa. Que probablemente no lo van a hacer porque si no les interesa no abren el correo y no se enteran, Claro, ¿no? sí. Es verdad que aquí, como digo que esa tasa de apertura no es real, lo que se suele recomendar, y esto es verdad que las herramientas de email marketing están más preparadas que Substack, por ejemplo, aunque se Ujú. puede hacer más o menos, es el hecho de, oye, no te voy a eliminar directamente porque me dice la herramienta de que hace mucho que no me abres, porque puede ser que sea mentira, ¿no? Y eliminemos a gente que realmente sí nos están abriendo, sino, oye, esta gente que hace 12 meses que no me abren, voy a mandarles un email para decirle, oye, te voy a eliminar, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Y ahí de alguna forma medir que sí, hacen clic, son activos, ¿no? Y Vale. si no hacen nada, pues te mando otra vez, oye, en 2 días ya no te voy a volver a escribir y ya los eliminas, ¿no? Pero sí tener como ese mecanismo procedimental para no eliminar de golpe porque puede ser mentira. Claro, en vez de pedirle, date de baja si no te interesa, porque si no le interesa no va a abrir el correo, no lo va a mirar, Claro, es justo al contrario de, mira, te envío este email porque a mí me sale como que no estás leyendo, pero puede que el dato sea erróneo, entonces si te interesa el newsletter, pincha aquí para yo saber que te interesa y si no, pues que sepas que te voy a dar de baja. Vale, eso vale, es. buen sistema. Pues Chus, ya vamos acabando, entonces, ¿sabes qué te voy a pedir? Que me cuentes un tierra trágame, una ruina, una gran Sí. cagada de tu trabajo o de cualquier otro ámbito que quieras contarme. Así que nada, a ver qué nos traes. Sí, pues mira, precisamente está relacionado con newsletter porque yo cuando empecé en 2013 ya de prácticas, etcétera, empecé precisamente a maquetar newsletters en HTML. O sea, imagínate cómo ha cambiado la peli que ahora Yo, maquetar yo, yo es estuve, yo súper a estuve ahí. medida. Uf. Y antes no, o sea, si querías tenías que maquetarlo, tal igual. El caso, que yo trabajaba para una empresa que tenía distintos clientes, entonces maquetábamos newsletters bueno, esta era específica de, creo que de eventos y marketing de eventos y tal. El caso es que yo estaba suscrita a otras newsletters y vi una plantilla que me gustó mucho, pero era de fitness, bueno, de un tema completamente diferente. Y dije, ostras, me voy a copiar este HTML y me los llevo a la otra, al tema del que estoy maquetando y ya está, ¿Y sustituyo las de qué imágenes, bueno, tema, de qué tema era la que tenías que lanzar tú? de marketing para eventos, Vamos, nada que ver, vale. B2B, o sea, nada que ver, sí. El caso que lo maqueto, queda todo súper bien. Es que, imagínate, no estaba ni en aquel tiempo ni se optimizaba para móviles, eran los típicos banners laterales porque se vendía publicidad. Bueno, el caso que, claro, yo sustituí imágenes, pero no me di cuenta que los links a las imágenes no lo había sustituido. Por lo tanto, cuando se envió la newsletter y tú pinchabas en un banner, iba a la publi del fitness en Hola. lugar de a la publi de tal, ¿vale? Claro, de eso solo yo me di cuenta, ni el jefe, ni nadie más, pero claro, yo me preocupé porque dije, pero esta mierda, chus, ¿cómo te...? Bueno, me fatigué
todo, o sea, me sentía fatal, ¿vale? No Es escribió verdad que nadie luego, diciendo, oye, que el banner no funciona, que me está mandando aquí. nada, pues imagínate, esto eran igual, listas de 30.000 personas y una tasa de apertura del 10%. O sea, imagínate la calidad de la Sí. lista. O sea, que la única persona que hizo clic en el banner fui yo para comprobar que estaba Joder, todo bien. madre mía. Y desde entonces, claro, eso me lo apliqué. No, no, no tengo tatuajes, pero si no, me tatuaría comprueba todo 2 veces antes. Y desde entonces compruebo todos los links mínimo 2 veces cuando me envío las pruebas, porque es que, o sea, digo, no me puede volver a pasar esto. O sea, que el aprendizaje y lo que quiero trasladar es que no os quedéis solo con escribir el email y mandarlo, sino que hagáis pruebas para que comprobar que todos los links van a donde tienen que ir. Pues mira, ayer justo estaba revisando una newsletter que habían metido una tabla y les dije, mira, esto en móviles no se va a ver bien y me costó un rato ahí, pero ¿sabes qué? Es verdad que es importante esto de revisar porque ayer mismo a mí me pasó algo bastante parecido. O sea, yo siempre, el episodio del podcast sale los martes y el lunes mando un vídeo rollo teaser, ¿no? Un poco para picar la curiosidad. Y además tenía uno súper chulo preparado, que era la persona diciendo, pues mira, te voy a explicar una cosa que es súper interesante, patatín, patatán, y en el momento que te voy a explicar, pues lo dejaba sin audio y ponía música de esta de ascensor, ¿vale? Sí. Y ponía, qué relajante la música de ascensor y dale, Black, quédate con la gana de tal, pues como tenía una consultoría a primera hora, preparé el post y lo mandé a toda castaña y en vez de eso mandé un vídeo de 6 minutos de la persona explicándolo todo con pelos y señales y tal. Y la cosa es que se quedó ahí todo el día y a la noche llega mi chica y me dice, oye, vi tu publicación de LinkedIn, lo que largo el vídeo, ¿no? Y yo, largo, pues si no llegaba ni a un minuto y tal. Dice, no, no, este vídeo era por lo menos 6 minutos. Digo, hola, pero ¿qué es lo que he publicado? Madre mía. Pues nada, cambiándolo ahí a última hora, pero así todo lo Pues vio gente, bueno, nunca se sabe. pero sí hay que comprobar todo mínimo una vez. Sí, una y dos y recomprobar, que sí, que es importante. Pues Chus, muchísimas gracias, no te quiero quitar mucho tiempo, me ha encantado traerte, me encanta que sea el último episodio de la primera temporada, porque creo que con todos los temas que hemos visto es un cierre súper bueno y creo que esta es una herramienta que muchos centros la infrautilizan, la utilizan mal o, no, o directamente no saben ni las posibilidades que tiene. Así que gracias por arrojarnos un poquito de luz aquí. A mí me ha encantado. Nada, gracias a ti por invitarme. Pues nada, ya pensaremos algo, ya se nos ocurrirá alguna cosa para traerte en algún momento de nuevo. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo, un saludo. Un abrazo grande. Gracias por escuchar este capítulo de Crece tus clases. Yo soy Eduardo Suárez y si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi lista en webfocus.es, donde toda la semana damos trucos para mejorar la captación de alumnado o para enganchar al alumnado a tus clases. Recuerda suscribirte también al podcast si te ha gustado el episodio. La próxima semana más. Hasta entonces, un abrazo bien grande. Adiós.